Bienvenidos a todos a su canal Profesor Óscar Castillo, canal dedicado a la docencia en el área del laboratorio clínico, pero también a la fisiología humana básica, sobre todo aplicada al laboratorio de diagnóstico. Les habla el profesor Óscar Castillo Vaquero desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela. Hoy dictaremos la segunda clase acerca del fenómeno de la excitabilidad. Es importante aclarar que para una mejor comprensión de esta clase, donde se estudiarán fenómenos como la ley del todo o nada, el periodo refractario en membranas excitables y la conducción del impulso nervioso, es necesario haber estudiado lo que se explicó en la primera clase de excitabilidad y que también está en nuestro canal Profesor Óscar Castillo. Una vez aclarado esto, comencemos. En la clase anterior hablamos de un fenómeno llamado umbral. Recordemos qué fue lo que dijimos de esto en esa oportunidad. El umbral es un nivel de potencial de membrana hasta el cual debe ser despolarizada la misma para generar un potencial de acción en células excitables. Veamos esto en la siguiente gráfica. Observen el potencial de membrana en reposo, que, como ya sabemos, es negativo. Y observen la línea punteada de color azul. Ese valor se denomina umbral. Ese es el valor de potencial de membrana que debería ser superado para poder producir un potencial de acción. Lo que vemos dentro de la llave donde dice respuestas originadas por estímulos subumbrales se refiere precisamente a eso, una serie de estímulos que provocan despolarización en ese pedazo de membrana, pero esa despolarización no es capaz de llevar a esa porción de membrana al nivel de umbral. Por lo tanto, a pesar de que ocurre despolarización, no se produce un potencial de acción. Cuando un estímulo es incapaz de llevar la membrana al nivel de umbral, se dice que es un estímulo subumbral. Pero cuando un estímulo es capaz de llevar la membrana a un nivel de umbral, entonces allí se produce un potencial de acción. Aquí es importante señalar que si el estímulo es de una intensidad mayor al nivel de umbral, igual se produce un potencial de acción con las mismas características que genera un estímulo de intensidad umbral. De esto hablaremos más adelante cuando nos refiramos a la ley del todo o nada. ¿Qué nos dice la ley del todo o nada? Pues bien, en primer lugar, que el potencial de acción no se produce si el estímulo tiene una magnitud inferior al umbral. Una vez que se alcanza la intensidad umbral, es decir, se puede producir una despolarización que lleve la membrana excitable al nivel de umbral, se produce un potencial de acción completo. Los incrementos adicionales en la intensidad del estímulo no aumentan ni cambian el potencial de acción. El potencial de acción se genera con una amplitud y forma constante, sin importar la intensidad del estímulo, siempre y cuando este estímulo supere el umbral.
Ahora bien, si un estímulo de intensidad umbral origina un potencial de acción de la misma amplitud que el que sería originado por un estímulo supraumbral, ¿cómo entonces nuestro sistema nervioso puede distinguir entre estímulos suaves e intensos? La respuesta es muy sencilla: por la frecuencia de potenciales de acción que originan los diferentes estímulos. Por ejemplo, un estímulo suave como el canto de un pájaro origina una determinada frecuencia de potenciales de acción, es decir, una cantidad de potenciales de acción en un tiempo determinado. Ahora, un estímulo más intenso, por ejemplo, un trueno, genera una mayor frecuencia de potenciales de acción, es decir, un mayor número de potenciales de acción en la misma unidad de tiempo. Hablemos a continuación ahora del periodo refractario. El periodo refractario es el periodo durante o posterior a un potencial de acción en el cual una célula excitable es incapaz de responder a un nuevo estímulo. Para explicar el concepto de periodo refractario, hagámoslo con un experimento. Lo que vemos en la parte de arriba es la gráfica de un potencial de acción con su fase de despolarización y repolarización. Lo que vemos abajo es un estímulo que fue lo que originó el potencial de acción. En este caso, este estímulo es de intensidad umbral, es decir, que es capaz de despolarizar la membrana hasta llevarlo al nivel de umbral y así se origine un potencial de acción. Luego de 10 milisegundos se aplica un segundo estímulo de intensidad umbral que origina un segundo potencial de acción. Ahora imaginemos que aplicamos un estímulo de intensidad umbral que origina un potencial de acción, pero en esta oportunidad aplicamos un segundo estímulo de intensidad umbral, pero a los 2 milisegundos. Este segundo estímulo de intensidad umbral es incapaz de generar un segundo potencial de acción, ya que a los 2 milisegundos después de haberse originado el primer estímulo de intensidad umbral, la membrana está en su periodo refractario, por lo tanto no responde a este segundo estímulo. El periodo refractario se divide en periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Veamos a continuación a qué se refiere cada uno de ellos. Ahora bien, hagamos un experimento similar al anterior, donde se aplica un estímulo umbral que origina un potencial de acción. Luego, a los 2 milisegundos, se aplica un segundo estímulo, pero en esta ocasión es de intensidad supraumbral. En este caso, la membrana sí responde originando un segundo potencial de acción. De hecho, todavía la membrana estaba repolarizándose cuando se origina entonces el segundo estímulo de intensidad supraumbral que origina un segundo potencial de acción. Esto ocurrió porque la membrana está en su periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo es el tiempo posterior al que se inicia un potencial de acción en el cual una membrana no responde a un estímulo umbral. Pero si el segundo estímulo aplicado
es supraumbral, es decir, superior al umbral, la membrana responde con un segundo potencial de acción antes de que el primero concluya, tal como observamos en la imagen. Una vez que ya hemos explicado el periodo refractario relativo, hablemos ahora del periodo refractario absoluto. Lo haremos con un experimento similar a lo que explicamos anteriormente. Aplicamos un estímulo de intensidad umbral en una membrana que origina un potencial de acción en esta membrana excitable. Luego de esto, aplicamos un segundo estímulo de intensidad supraumbral, solo que a diferencia del ejemplo del periodo refractario relativo, donde el segundo estímulo de intensidad supraumbral se aplicó a los 2 milisegundos después que se aplicó el primer estímulo, en este caso el tiempo entre el primer estímulo de intensidad umbral y el segundo estímulo, en este caso de intensidad supraumbral, es un tiempo menor de 1 milisegundo. En este caso, la membrana excitable no responde a ese segundo estímulo, independientemente de que ese segundo estímulo sea de intensidad supraumbral. Y la membrana no responde porque está en su periodo refractario absoluto. Entonces, así podemos definir lo que es el periodo refractario absoluto. Es el tiempo posterior a que se inicie un potencial de acción en el cual una membrana excitable no responde a un segundo estímulo ni umbral ni tampoco uno supraumbral. El periodo refractario absoluto se corresponde al periodo que va desde que se llega al nivel de disparo del potencial de acción hasta que se completa 1/3 de la repolarización, tal como observamos en el área sombreada de color amarillo de la imagen. Por otro lado, el periodo refractario relativo se corresponde al periodo que va desde la última tercera parte de la repolarización hasta que finaliza la hiperpolarización. Es lo que está en la imagen sombreado de color azul. En esta otra imagen podemos ver entonces en qué porción del potencial de acción se corresponde al periodo refractario absoluto y cuál porción se corresponde al periodo refractario relativo. Una vez estudiado el concepto de periodo refractario, hablemos ahora en sí de la conducción del impulso nervioso. Se pudiera pensar que un potencial de acción se origina en un punto de la membrana y este potencial de acción se va transmitiendo a lo largo de dicha membrana. Por ejemplo, la membrana del axón de una neurona. En realidad, lo que está sucediendo es que en una pequeña porción de la membrana está ocurriendo un potencial de acción y este potencial de acción, a su vez, origina que aparezca otro potencial de acción en la membrana adyacente. A su vez, este segundo potencial de acción origina un tercer potencial de acción en la membrana adyacente y este tercer potencial de acción origina un cuarto y este cuarto un quinto y este quinto un sexto y así sucesivamente. Pero vamos a explicarlo con mayor detalle en las siguientes imágenes.
Observen esta membrana tapizada de canales sodio-voltaje dependientes. En la imagen solo se observan este tipo de canales, pero recuerden que hay otros canales que por razones didácticas no se han colocado en la imagen. Existen canales potasio-voltaje dependientes y además existen canales para sodio y para potasio que no poseen compuertas. Solo nos centraremos en el esquema en los canales sodio-voltaje dependientes. Observe el caso del número 1. Está en posición abierta, ya que sus compuertas de activación e inactivación están en posición abierta. En cambio, los canales desde el 2 hasta el 6, la compuerta de activación está en posición cerrada. Ahora bien, a través de este canal proteico sodio-voltaje dependiente número 1, difunde sodio al interior celular. Recuerden que el sodio difunde al interior porque está más concentrado en el extracelular con respecto al intracelular. Esas cargas positivas que penetran con el sodio despolarizan esa zona de la membrana, y esa despolarización genera cambios en el canal sodio-voltaje dependiente número 2, que está adyacente al número 1. Y provoca que la compuerta de activación del canal sodio-voltaje dependiente número 2 pase a una posición abierta. Lo que provoca entonces entrada de sodio al interior celular a través de ese canal número 2 y la despolarización de esa área de membrana. Pero además, el proceso de despolarización que ocurrió en el sitio número 1 provocó además el cierre de la compuerta de inactivación del canal número 1, por lo cual en la zona 1 ya no difunde sodio al interior, y por tanto la zona 1 deja de despolarizarse, y la que se está despolarizando ahora, como ya mencionamos, es la zona número 2. Acá es importante señalar que la zona número 1 se repolarizará gracias a la apertura de canales potasio-voltaje dependientes que permitirán difusión de potasio al exterior y con él cargas positivas. Solo que esos canales potasio-voltaje dependientes, por razones didácticas, no se ven en la imagen. Esas cargas positivas que penetran con el sodio en la zona 2 despolarizan esa zona de la membrana, y esa despolarización genera cambios en el canal sodio-voltaje dependiente número 3, que está adyacente al número 2, lo que provoca apertura de su compuerta de activación. Y entonces la despolarización que ocurre en la zona 3 provocará entonces que el canal número 4 también provoque la apertura de su compuerta de activación. Entonces, a través del canal número 4 difundirá sodio al interior de la célula, y esa zona 4 se despolariza, y esa despolarización de la zona 4 entonces provocará un cambio de conformación estructural en el canal sodio-voltaje dependiente número 5, y provocará entonces la apertura de su compuerta de activación. Entonces, a través de la zona 5, a través del canal sodio-voltaje dependiente marcado con el número 5, difundirá sodio hacia el interior de la célula. Y la zona 5 se despolariza. La zona 4, donde está el canal sodio-voltaje dependiente número 4, ya su compuerta de inactivación cerró el canal.
La despolarización entonces de la zona 5 afectará a la zona 6 y provocará entonces la apertura de la compuerta de activación del canal número 6. Con toda la información de base, podemos entonces analizar la siguiente imagen. En esa imagen animada que ves, existe un error. ¿Sabes cuál es? ¿Lo descubriste? En la imagen se ve que un potencial de acción comienza en un extremo de la neurona y se transmite hasta el final del axón, cuando en realidad es un potencial de acción en una pequeña área de membrana que origina un potencial de acción en la membrana adyacente, y este a su vez origina otro en la membrana adyacente, y así sucesivamente. De esta manera es que se transmiten las corrientes eléctricas a través de las membranas de las células excitables. En esta imagen continuamos observando el proceso de transmisión del impulso eléctrico, solo que podemos ver cómo a través del uso de microelectrodos podemos monitorear la transmisión del mismo. Observen cómo un potencial de acción 1 provocará cambios en la membrana adyacente que generan un potencial de acción 2, y este potencial de acción 2 originará el 3, y el 3 a su vez el 4, y el potencial de acción 4 originará un quinto, y este potencial de acción 5 originará un potencial de acción 6, y así sucesivamente. Entonces, en esta otra imagen podemos ver un poco más de lo que explicamos anteriormente. El flujo de corriente local desde la región activa hace que las nuevas secciones de la membrana se despolaricen por los mecanismos que ya explicamos. Las áreas anteriores que sufrieron despolarización se están repolarizando por la apertura de los canales potasio voltaje dependiente y la consecuente salida de potasio y sus cargas positivas fuera de la célula. La corriente eléctrica, como ven en la imagen, va de izquierda a derecha. No se regresa, ya que la zona que acaba de afrontar el potencial de acción está en su periodo refractario. La velocidad de conducción del impulso nervioso depende del diámetro de los axones y también de la mielinización. Con respecto al diámetro del axón, podemos decir que mientras mayor sea el diámetro del axón, el impulso nervioso se transmite más rápido. Y con respecto a la mielinización, podemos decir que las fibras mielínicas, el impulso nervioso se transmite más rápido que en la fibra nerviosa amielínica. Vamos a explicar a continuación entonces qué es la mielina. La mielina, o vainas de mielina, es una sustancia grasa que envuelve las fibras nerviosas y tiene como función aumentar la velocidad de los impulsos nerviosos, facilitando la comunicación entre neuronas, como explicaremos más adelante. La mielina está formada por un 80% de lípidos y un 20% de proteínas. En realidad, la mielina está formada por un sistema de bicapas fosfolipídicas llamadas fosfolípidos,
y la forman unas células de la glía que señalaremos a continuación. La mielina es producida en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y es producida en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. De este tipo de células hablaremos con mayor detalle a continuación. Hablemos a continuación de los oligodendrocitos. En esta imagen, las células de color amarillo representan neuronas del sistema nervioso central y las células de color salmón, que están en estrecho contacto con ellas, representan oligodendrocitos. Un oligodendrocito puede producir hasta 50 porciones de mielina. Cuando el sistema nervioso central se está desarrollando, estas células producen prolongaciones que se parecen a los remos de una canoa. Luego, cada una de estas se enrollan varias veces alrededor de un trozo de axón, creando capas de mielinas. Gracias a cada remo, por tanto, se obtiene un segmento de la vaina de mielina de un axón en el sistema nervioso central. En esta otra imagen podemos ver un oligodendrocito. Observe el cuerpo del oligodendrocito y las membranas que se expanden, envuelven y se enrollan alrededor de los axones de neuronas del sistema nervioso central. La mayor parte de los axones del sistema nervioso periférico están cubiertos de mielina. Las vainas de mielina también están segmentadas como en el sistema nervioso central. Cada área mielinizada corresponde a una única célula de Schwann que se envuelve varias veces alrededor del axón, tal cual observamos en la imagen. La mielina rodea el axón o prolongación nerviosa formando un tubo. El tubo no conforma un recubrimiento continuo, sino que está compuesto por una serie de segmentos. Cada uno de ellos mide aproximadamente 1 milímetro. Entre los segmentos existen unos pequeños trozos de axón sin cubrir llamados nódulos de Rambier. Estos miden de 1 a 2 micras. Las corrientes eléctricas viajan de nodo a nodo, y es en los nodos donde ocurren los potenciales de acción. Esto es lo que se conoce como conducción saltatoria. Este tipo de conducción, facilitada por la estructuración de la mielina, permite que los impulsos viajen mucho más rápido por nuestro sistema nervioso. Así podemos entonces reaccionar a tiempo a posibles peligros o desarrollar tareas cognitivas en segundos. Además, esto conlleva para nuestro cerebro un gran ahorro de energía. La mielina se enrolla alrededor del axón sin dejar que penetre el líquido extracelular entre ellos. El único sitio del axón que contacta con el líquido extracelular es en los nodos de Rambier entre cada vaina de mielina. Así el potencial de acción se produce y viaja por el axón mielinizado. Mientras recorre la zona llena de mielina, el potencial de acción va disminuyendo, pero aún posee fuerza para desencadenar otro potencial de acción en el siguiente nodo. Los potenciales se repiten en cada nodo de Rambier y es lo que mencionamos anteriormente, que se denomina conducción saltatoria.
Acá podemos ver lo explicado anteriormente de la conducción saltatoria. Observe los nodos de Ranvier. Observe los canales sodio-voltaje dependientes. Cuando estos canales de un nodo de Ranvier se abren, por allí penetra sodio y por tanto cargas positivas. Entonces allí se produce un potencial de acción. Las cargas positivas fluyen por difusión hacia el nodo de Ranvier adyacente y eso provoca la apertura de los canales sodio-voltaje dependientes de ese nodo y por tanto difunde más cargas positivas al interior y se despolariza ese nodo. El proceso se repetirá al siguiente nódulo de Ranvier para que así se dé la conducción saltatoria hasta el final del axón, donde el fenómeno eléctrico se transmitirá a otra neurona o también a células musculares. Pero eso será estudiado en otro video donde hablaremos de la sinapsis. Si no hubiese mielina, no habría conducción saltatoria y la transmisión del impulso nervioso se enlentece. Ya para finalizar esta segunda clase, hablemos brevemente de algunas patologías que pueden afectar la integridad de la mielina y por ende afectar la conducción de impulsos nerviosos. Veamos un trastorno que afecta la mielina del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple. Con la excepción de los traumatismos, esta es la causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y es la enfermedad por alteración de la mielina en el sistema nervioso central más frecuente. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central. Los estudios epidemiológicos y de laboratorio sugieren que es una enfermedad inmunológica posiblemente iniciada cuando un agente infeccioso, por ejemplo un virus, induce una respuesta inmune que no solo ataca al agente infeccioso que dio origen a la respuesta inmunológica, sino además a elementos propios del individuo, como la mielina. Esta respuesta es mediada por células T en individuos que son genéticamente susceptibles. Patológicamente, la esclerosis múltiple se caracteriza por la presencia de lesiones del sistema nervioso central, llamadas placas, que consisten en áreas de desmielinización de localización perivascular, que se localizan especialmente en la región periventricular, cuerpo calloso, nervios ópticos, tronco del encéfalo, cerebelo y médula espinal. Los constituyentes principales de las lesiones activas son linfocitos T activados y macrófagos, un hallazgo que sugiere que está en marcha un proceso inmunológico activo. Las lesiones antiguas contienen menos células inflamatorias. Algunos de los signos y síntomas frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple son trastornos de la visión, pérdida de ciertas habilidades, adormecimiento de las extremidades, hormigueo, dolor, fatiga, problemas de equilibrio, dificultades para caminar, falta de sensibilidad o tacto, tristeza o depresión, y en algunos casos puede haber disfunción sexual, incontinencia urinaria y estreñimiento. Hablemos a continuación
de otro trastorno que afecta la integridad de la mielina, pero en este caso la mielina del sistema nervioso periférico. Estamos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome es un trastorno neurológico autoinmune en que el sistema inmunitario del cuerpo ataca una parte del sistema nervioso periférico, específicamente a la mielina. Cuando esto sucede, los nervios entonces no envían las señales eléctricas de forma eficaz y los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo. Y este recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo. El resultado es la incapacidad de sentir calor, dolor y otras sensaciones, además de paralizar progresivamente varios músculos del cuerpo. Esto es porque se afecta la mielina, tanto de fibras nerviosas sensitivas o aferentes, que conducen impulsos eléctricos desde los receptores nerviosos hacia el sistema nervioso central, pero además se afecta la mielina de las fibras motoras, que llevan los impulsos eléctricos desde el sistema nervioso central hacia los músculos. Se sospecha que cuando el síndrome de Guillain-Barré va precedido de una infección viral, el virus posee antígenos con secuencias proteicas similares a las de ciertos segmentos de las proteínas que conforman la mielina, por lo que los anticuerpos producidos por el sistema inmune para destruir las células infectadas por el virus también podrían atacar a las bandas de mielina producidas por las células de Schwann, es decir, una reacción cruzada, por lo que el sistema inmunitario las trata como células extrañas. De esta manera finalizamos la segunda clase correspondiente al fenómeno de la excitabilidad. En un tercer video hablaremos de la sinapsis y la transmisión de información entre neuronas. Esperando que la presente clase haya sido de su utilidad y provecho, el profesor Oscar Castillo Vaquero, desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela, se despide hasta una futura oportunidad.